Don Pedro era el pilar de su pequeña comunidad en San Martín Tilcajete, Oaxaca, un hombre de manos callosas y una fe inquebrantable. Su sustento y orgullo era un corral de cabras que había heredado de su abuelo. En las últimas semanas un terror silencioso había empezado a rondar su propiedad. No eran los ladridos de coyotes o los rugidos de pumas, era la ausencia de sonido después de los ataques. Sus mejores cabras, sus joyas, amanecían con el cuerpo intacto, pero pálido y sin una gota de sangre. Dos perforaciones perfectas en el cuello, como si hubieran sido hechas por una aguja gigante. Su nieto, Miguel, un adolescente con la cabeza llena de historias de internet, le había advertido: abuelo es el chupacabras. La noche que decidió montar guardia, la luna se ocultó tras nubes oscuras y el aire se volvió pesado, con un olor metálico y fétido que le revolvió el estómago. Se sentó en una silla de madera, su escopeta de caza descansando en sus rodillas, sus ojos escaneando la oscuridad. El silencio era casi total, solo interrumpido por el leve tintineo de los cencerros de las cabras, que sonaban inquietas. De repente, el sonido se detuvo por completo. Un silencio antinatural se apoderó de la noche, y luego lo escuchó. Un silbido largo y agudo como el de una serpiente gigante. Corrió hacia el corral, su corazón latiendo en sus oídos. Lo que vio fue una pesadilla. La criatura se agachaba sobre Canela, su cabra más vieja y querida. Era alta y delgada, con una joroba grotesca y una piel grisácea y escamosa. Se movía con una rapidez inhumana, con sus garras clavadas en el cuello del animal. Don Pedro levantó la escopeta y disparó. El proyectil atravesó la figura sin hacerle daño, como si fuera una ilusión. La criatura se volteó para mirarlo. Sus ojos no eran ojos, sino dos cuencas vacías de las que brotaba una luz rojiza. Su boca se abrió, revelando una hilera de colmillos afilados como agujas. Don Pedro retrocedió, su alma congelada por el miedo. En un parpadeo, la criatura se desvaneció entre las sombras, dejando solo el cadáver de Canela y un vacío en el alma de don Pedro. A partir de esa noche, ya no le teme a las bestias salvajes, sino a lo que acecha en la oscuridad. Luis y Roberto Valdés, dos hermanos inseparables, conducían por la desolada carretera 15 de Sonora, volviendo de una fiesta. A la 1 de la madrugada, cuando el sueño ya les pesaba, vieron algo en la mitad de la carretera. Parecía un animal, encorvado, con una postura extraña. Al acercarse, Roberto, el menor y más impulsivo, se dio cuenta de que no era un animal normal. Su piel era pálida y arrugada, y tenía brazos anormalmente largos que casi tocaban el asfalto. No se movía, como si estuviera esperando. Luis, el hermano mayor y más cauteloso, desaceleró. «Roberto, no te bajes», le dijo, sintiendo un escalofrío. Pero Roberto, con un impulso de valentía, bajó la ventana y le gritó: «Quítate del camino, estúpido». La criatura levantó la cabeza y sus ojos, dos puntos de luz amarilla, se clavaron en ellos. Con un nudo en el estómago, Luis pisó el acelerador, pero antes de que pudieran esquivarla, la criatura se levantó. Su cuerpo esquelético y jorobado se reveló por completo, y unas alas membranosas, como las de un murciélago gigante, se desplegaron. La criatura emitió un chillido agudo que les perforó los tímpanos. La vieron adherirse al techo de un camión que venía en sentido contrario, con unas garras afiladas y largas que se hundieron en el metal. El camión se sacudió violentamente. Su conductor gritó, un grito que se apagó rápidamente. La última imagen que los hermanos Valdés vieron fue la de la criatura alimentándose del conductor, succionando su sangre a través de un par de colmillos en forma de aguja. La camioneta pasó de largo, pero el eco del grito y el sonido del metal retorcido persiguen a los hermanos Valdés hasta el día de hoy.
No volvieron a hablar de lo que vieron, pero ambos saben que el terror de la carretera de Sonora no es un fantasma, sino una criatura que se alimenta en las noches de luna nueva. José Gutiérrez, un experimentado cazador de la Sierra de San Luis Potosí, y su nieto de 12 años, Fernando, se aventuraron en el Cerro de la Culebra tras seguir una huella inusual que no se parecía a la de ningún animal conocido. Descubrieron una cueva oculta por la maleza. Un olor fétido a muerte y óxido salía de la entrada. Curioso, José se adentró con su escopeta en alto y Fernando pegado a su espalda. El interior de la cueva era un cementerio. Cientos de animales, desde gallinas hasta perros, yacían secos y sin sangre, apilados en montones. El olor era tan insoportable que apenas podían respirar. En el centro, algo palpitaba, un huevo gigante y oscuro con vetas de un color rojo ominoso. 3 crías translúcidas se movían a su alrededor, con venas azules visibles y 2 colmillos diminutos. De repente, la cueva se oscureció aún más. Del fondo emergió la madre. Era una bestia colosal de unos 2 metros de altura, con alas rasgadas y ojos rojos que brillaban con malicia. Se abalanzó sobre José y Fernando solo pudo ver cómo la criatura le succionaba la vida. Lleno de pánico, Fernando corrió sin mirar atrás, el eco de los gritos de su abuelo persiguiéndolo. No se detuvo hasta llegar a casa, su camisa empapada en el sudor frío del terror. No le contó a nadie lo que vio. Ahora Fernando, ya un hombre, evita los cerros y las cuevas. Las noticias de animales desangrados en la zona le hielan la sangre. El nido de horrores que encontró esa noche lo ha marcado para siempre. En las tierras de Cholula, Puebla, donde las historias de La Llorona son tan comunes como el aire, una nueva leyenda comenzó a tejerse. Los granjeros, acostumbrados a los lamentos de la mujer fantasma, empezaron a escuchar un nuevo sonido por la noche, un gruñido bajo y gutural, seguido de un chillido agudo. Las cabras y gallinas no solo eran atacadas, eran completamente desangradas. Lo más extraño es que muchos de los ataques ocurrían cerca de los ríos y lagos, los mismos lugares donde se decía que la Llorona lloraba a sus hijos. Don Ramiro, un curandero respetado en el pueblo, creía que había una conexión. Él decía que el chupacabras era el demonio que se alimentaba de la miseria y el dolor, y que seguía los lamentos de la Llorona, atrayendo a las almas perdidas y a los animales que se acercaban al agua. Una noche, su nieta de 16 años, Sofía, salió a buscar a su perro, Toby, que se había perdido. Lo encontró cerca de la orilla de un pequeño lago, pero Toby no estaba solo. Una figura esquelética en cuclillas, con alas membranosas y una joroba pronunciada, estaba bebiendo de su cuello. Sus ojos, 2 puntos rojos, la observaron. La criatura se alejó, llevándose el cuerpo inerte de Toby. Sofía, petrificada, corrió a casa. Don Ramiro le confirmó su miedo. La leyenda de La Llorona es solo la tapadera de un terror mucho más antiguo y siniestro. Un ser que se alimenta no solo de sangre, sino también de la tristeza y el lamento. Los lamentos de la mujer fantasma son solo un cebo, un llamado para el demonio, y en ese pacto de horror, la vida y la sangre son el precio. Un grupo de estudiantes de cine de la UNAM, liderados por el ambicioso director Daniel, su camarógrafo Ricardo, la ingeniera de sonido Sofía y el encargado de iluminación Carlos, decidieron filmar un documental sobre el chupacabras en un rancho abandonado en el Estado de México. Habían escuchado que los ataques eran más frecuentes en la zona. Equipados con cámaras de visión nocturna y micrófonos parabólicos, se instalaron en una cabaña decrépita. Las primeras noches fueron aburridas, llenas de ruidos de insectos y viento,
pero en la tercera noche la cosa se puso real. El micrófono de Sofía captó un sonido que no podían identificar. Era una especie de cacareo, húmedo, como si alguien se estuviera ahogando. Las cámaras de visión nocturna enfocadas en el corral no veían nada, pero la cámara que apuntaba a la cabaña captó un destello, un par de ojos rojos brillando en el oscuro pasillo de la casa. Un momento después, un olor a carne podrida y azufre llenó la cabaña. Carlos sintió un aliento frío en la nuca y un escalofrío le recorrió la columna vertebral. Los gritos de las gallinas en el corral se apagaron abruptamente. Al revisar la grabación, un fotograma reveló una figura esquelética, con colmillos detrás de Carlos. El resto de la cinta es un caos de gritos y el sonido de metal retorcido. La última imagen es la de la criatura levantando la cabeza, sus ojos incandescentes fijos en la cámara, como un aviso. El equipo nunca regresó. Sus equipos fueron encontrados, pero el material estaba corrompido, excepto por ese último fotograma, que se ha convertido en una leyenda urbana en la UNAM. Es un recordatorio de que algunas leyendas no deben ser investigadas.